están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la cuarta sesión del programa virtual Implementación Práctica de ENIF para Pymes. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en contabilidad financiera internacional por la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración. Doctora Nail, ¿cómo están? Buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión. Buenos días. El día de hoy vamos a revisar la sección 28, beneficios empleados. Pero como ustedes saben, este es un taller de implementación práctico. Vamos a mirar qué posibles ajustes de convergencia a la NIF para pymes debemos realizar. Entonces vamos a tener nuestro balance de prueba, vamos a analizar qué posibles ajustes vamos a realizar. De igual forma, vamos a ver la sección 29, impuestos a las ganancias. Importante el cálculo del impuesto diferido. Entonces, traigo un ejercicio de cómo se debe realizar ese cálculo de impuesto diferido, teniendo en cuenta los ajustes por convergencia NIF. Entonces, vamos a ver un estado de situación financiera de apertura con su respectivo cálculo de impuesto diferido. Siempre iniciamos nuestra sesión con la parte del manejo contable. ¿Respecto a qué? Respecto a los conceptos técnicos que nos indica la NIF para pymes. En este caso específico, la sección 28. ¿Qué nos dice la sección 28? Lo primero que nos dice es identifique cuáles son esos beneficios de corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clasificación, de esa identificación de esos beneficios, pues cuando nosotros estemos trabajando nuestro balance para realizar el estado de situación financiera de apertura, lo que vamos a hacer es identificar esos beneficios para saber cuál es la medición correspondiente. Nos habla de cuál sería ese alcance de beneficios a empleados, nos da la definición de lo que es beneficios a empleados y básicamente nos indica que los beneficios a empleados se dividen en beneficios a corto plazo, beneficios por terminación, beneficios post-empleo y otros beneficios a largo plazo para los empleados. Nos define qué es un beneficio a empleado y cuál es su principio de reconocimiento. Entonces ya sabemos que es una cuenta por pagar, es un pasivo y como contrapartida gasto o costo, inventario, propiedad, planta y equipo, ya depende pues de la esencia económica de ese hecho económico a lo que se refiere. Les vemos un ejemplo y nos habla de cuáles son esos beneficios a corto plazo, nos habla de salarios, sueldos, aportes, ausencias, etcétera, etcétera. Y adicional nos habla de cómo debemos reconocerlo, es decir, cómo se debe medir en los estados financieros. Cuando nos habla de una obligación implícita, significa que aunque no esté de forma escrita, debido a que siempre ha habido o hay una certeza que el empleador entregue a sus empleados ese dinero por concepto de participación en ganancias, por planes de incentivo. Entonces, ¿qué dice la norma? Pues usted debe reconocer. Entonces, por ejemplo, vamos nuevamente a nuestros estados financieros y supongamos que aquí tenemos una prima. Aquí, una bonificación por mera liberalidad, es decir, a criterio del dueño de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? No es una obligación implícita, es una obligación implícita, ¿por qué?
porque aunque no es legal, no está en el contrato laboral, es el resultado de sucesos pasados, es decir, siempre la compañía nos ha entregado a la fecha de cierre, supongamos, o al cierre trimestral, una bonificación. ¿Cómo debemos reconocer, cómo debemos medir esa obligación? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Entonces, nos identifica que es una obligación implícita porque es un patrón establecido en el comportamiento en el pasado. A políticas de la entidad que son de dominio público, sabemos que siempre se les entrega una bonificación a los empleados trimestralmente, semestralmente. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Bueno, entonces hay que reconocer en los estados financieros. Si supongamos esa bonificación que aparece acá, la hubieran entregado, la hubieran dado en el momento en que las ventas superaron un porcentaje o las ventas sí alcanzaron y dieron ese bono por mera liberalidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el ejercicio que estamos haciendo? El ejercicio es identificar. Aquí tenemos dos empresas completamente diferentes. Si estos beneficios a empleados se catalogan como beneficios a corto plazo, beneficios a largo plazo, beneficios post-empleo y beneficios por terminación. ¿Qué es el beneficio post-empleo? Entonces aquí ya nos habla de pensiones. Podemos identificar, por ejemplo, aquí que tenemos una cuenta que se llama pensiones por pagar, pensiones por jubilación por pagar. Y aquí más adelante tenemos el cálculo actuarial de esas pensiones actuales y pensiones futuras. ¿Esto qué significaría? Significaría que tenemos que ir a revisar la política contable de la compañía, cómo ha reconocido o cómo debe reconocer esos planes de post-empleo de acuerdo con la sección 28. Entonces, de acuerdo con los principios de contabilidad anteriores, pues se establecía que esas pensiones por jubilación se reconocían, por ejemplo, como una provisión, lo tenemos acá como una provisión, y a la fecha de cierre lo único que se hacía era trasladarla como una cuenta por pagar. Y se comparaba contra el cálculo actuarial. Entonces vamos y revisamos la sección 28 que nos indica frente a planes de aportes definidos y planes de beneficios definidos. Es decir, a lo largo de este seminario de implementación de la norma internacional de información financiera para pymes, ¿qué es lo que se busca? ¿Cómo está la empresa realizando el reconocimiento de un hecho económico? Específicamente hoy estamos hablando de beneficios a empleados. Entonces, vamos, miramos en los estados financieros de la compañía qué es o cómo se están reconociendo. Entonces, lo primero que nos dice es que esas pensiones por jubilación, porque está a cargo de la compañía, se llevan como una provisión y se compara contra el cálculo actuarial. ¿Qué es lo que nos dice la norma internacional? Entonces nos vamos a la sección 28 y la norma internacional nos dice lo siguiente. Planes de beneficios definidos. ¿Por qué es un plan de beneficio definido? Porque el riesgo actuarial está a cargo del empleador. Dice, al principio de reconocimiento general, a los planes de beneficios definidos, la entidad que debe reconocer un pasivo por sus obligaciones bajo los planes de beneficios definidos neto de los activos del plan. Su plan por beneficios definidos. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la sección 35? La sección 35 nos dice, usted tiene que reconocer, tiene que desreconocer, tiene que reclasificar y tiene que remedir. Entonces, en este caso específico, pues no es una provisión por pensiones de jubilación. Dice la norma claramente que debe reconocerse como un pasivo por beneficios definidos, neto de los activos que estén atados a ese plan. El cambio neto en ese pasivo durante el periodo, como el costo de sus planes de beneficios definidos durante el periodo.
La entidad debe medir ese pasivo por beneficios definidos correspondiente a sus obligaciones, bajo planes de beneficios definidos, por el total neto de los siguientes importes. El valor presente de las obligaciones bajo los planes de beneficios definidos, sus obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la que se informa, menos el valor razonable en la fecha sobre la que se informa de los activos del plan, si los hubiera, que se emplearán para la cancelación directa de esas obligaciones. Entonces, como tenemos un pasivo por beneficios definidos, en el momento en que vamos a trabajar nuestro ajuste de comprobante ESPA, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es una reclasificación. ¿Cómo la vamos a reclasificar? La vamos a reclasificar de pensiones de jubilación y la vamos a clasificar como un pasivo por beneficio definido. Lo primero es una clasificación, vamos a reclasificar, pero también tendríamos que verificar esa medición. Entonces nos dice que es el valor presente de las obligaciones bajo las cuales o bajo los planes de beneficios definidos. Entonces tendremos que revisar si este valor que aparece aquí, 454 pesos, euros, dólares, el valor que sea la unidad monetaria independiente, es el valor presente de esa obligación. Si es así, pues sencillamente no tendríamos efecto de convergencia. Si el valor varía, entonces estaríamos ante un efecto por convergencia NIF. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos aquí muy juiciosos a revisar las exenciones contempladas en la sección 34. Entonces nos vamos a la sección 34 y vamos a mirar, perdón, la sección 35. 34 es actividades especiales. Entonces nuevamente vamos a la sección 35. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que lo que nos aparece aquí, como el valor de esa pensión de jubilación, que es un plan de beneficios definido, lo que nos aparece aquí, pues es el valor correcto. ¿Qué nos dice la norma? La norma claramente nos dice que es el valor presente de las obligaciones bajo los planes de beneficios definidos a la fecha sobre la que se informa, es decir, a 31 de diciembre del 2022. Este ejercicio práctico lo estamos haciendo con el estado de situación financiera de apertura a 1 de enero del 2023, menos el valor razonable en la fecha sobre la que se informa de los activos del plan, si se hubiera. Entonces nos vamos aquí a la sección 35 para verificar qué exenciones pueden existir. Entonces, ya sabemos, estamos haciendo la reclasificación, verificamos las políticas contables, estamos diciendo que bajo los principios de contabilidad anteriores se lleva como una provisión y que a la fecha de cierre se contabiliza de acuerdo con el valor del cálculo actuarial. Entonces verificamos, nos habla de activos, baja en activos financieros y pasivos financieros, en contabilidad de coberturas, estimaciones contables, operaciones discontinuadas, medición de participaciones no controladoras, préstamos del gobierno, combinación de negocios, transacciones con pagos basados en acciones. Nos habla del valor razonable como costo atribuido, la revaluación como costo atribuido, la medición del valor razonable de algún suceso como costo atribuido, pero no nos habla en ninguna parte de beneficios empleados, diferencias de conversión acumuladas, estados financieros separados, instrumentos financieros compuestos, impuestos diferidos, acuerdos de concesión de servicios, actividades de extracción, arrendamiento, pasivo por retiro de servicios, operaciones sujetas a la regulación de tarifas, hiperinflación grave y cuando sea impracticable,
la entidad aplicará lo concerniente a los párrafos 37.5 a 37.10. Esto no aparece en la NIF 1 adopción por primera vez. Tengamos en cuenta que una de las grandes diferencias entre plenas y la NIF para pymes es precisamente eso. La parte de impracticabilidad. Si nosotros podemos sustentar que es impracticable realizar algún tipo de esos ajustes que se requieren, podemos optar por decir que es impracticable. Y tenemos que revelar en notas a los estados financieros porque no se hizo esa medición, como para que lo tengan en cuenta para cada una de las circunstancias que deben analizar en el momento de la elaboración del estado de situación financiera de apertura. Entonces, como nos dimos cuenta, no hay ninguna exención. Entonces, ¿cuál sería el ajuste a realizar? El ajuste a realizar es sencillamente reclasificar de pensiones de jubilación a planes de beneficios definidos. Entonces entramos, nosotros analizamos en qué parte se encuentra como pasivos por beneficios a los empleados. Y muy probablemente, si nosotros abrimos la taxonomía XBRL, nuevamente vamos aquí a buscar la taxonomía. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. Ya sabemos que la taxonomía nos sirve para realizar la presentación, la adecuada presentación de los estados financieros. ¿Cómo debemos presentar? ¿De acuerdo con qué características? Pues entonces podemos irnos a la taxonomía XBRL y en la taxonomía vamos a encontrar cómo debemos presentar por ejemplo, la parte de beneficios a empleados. Entonces aquí vamos a buscar y nos encontramos con no lo encontramos aquí. Pasivos, provisiones corrientes por beneficios a los empleados. De acuerdo con el párrafo 4.11, es decir, la sección 4 de la NIF para pymes, donde nos habla que vamos a encontrar aquí la parte correspondiente a beneficios a empleados, pero si nosotros vamos a elaborar las notas y tenemos que elaborar las notas, si tenemos que discriminar no a nivel de grupo, sino a nivel de cuenta y subcuenta, pues entonces nos vamos a la nota que nos habla de beneficios a empleados. Entonces acá tenemos los diferentes estados financieros, tenemos las clasificaciones, entonces tenemos lo que es correspondiente a cuentas por pagar, a los pasivos financieros y lo correspondiente a patrimonio. Entonces tenemos la parte de provisiones, nosotros ya analizamos, revisamos la parte de provisiones en la sesión anterior y verificamos dónde podemos presentar esa parte de beneficios a empleados. Entonces aquí vamos a encontrar una nota que nos habla de beneficios a empleados. Entonces nos dice y especifica qué debemos revelar frente a los planes de beneficios definidos. Nuevamente, ¿por qué es un plan de beneficios definidos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando
estemos ante un balance de prueba que presente una cuenta que se llame pensiones de jubilación. Lo que nos dice la norma es que es un plan de beneficios definidos porque